Anoche estaba pensando en los temas trascendentales de la vida cuando de pronto vi en Twitter que había una serie de comentarios en torno a la entrevista que le hacían a Keiko Fujimori en Cuarto Poder, que era parte de un reportaje editado. Y primero quería señalar toda la puesta en escena en torno a esa entrevista y después algunos temas que ella estuvo tocando. La primera parte tiene que ver con la puesta en escena, porque me parece que esto ya forma un poco más parte de una intención de la candidata como parte de su campaña, ¿no? No es gratuito que en lugar de hacerlo en su casa, decida hacerlo en un viaje a la sierra, ¿no? Ir a Otusco para dar esta sensación de una candidata que quiere ganarse ese voto rural al cual esperaban en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, me parece que el mensaje va hacia enganchar a ese grupo de gente que está más allá de la Lima privilegiada metropolitana, ¿no? Y de otro lado también me llamaba mucho la atención el bordadito en su mascarilla, ¿no? Que también me parecía un guiño justamente pensando en eso. Y otra cosa además es el backing que ella tiene atrás, ¿no? O sea, digamos el backing entre comillas, este escenario donde ella está dando la entrevista, que en estas cosas tenemos que pensar que nada es gratuito, todo está bastante pensado, ¿no? Para dar esa sensación además que no está en el patio de su casa, sino que está fuera de la ciudad. Luego vamos a hablar sobre el famoso llanto, las lágrimas de Keiko, pero quería comenzar de este lado. Lo siguiente que quería mencionar eran los temas, y voy a basarme en dos principalmente, en dos temas principales, y luego ir viendo otros temas un poquito más chiquitos que aparecen por ahí en la entrevista. El primero tiene que ver con la reconciliación familiar, ¿no? Porque el periodista Carlos Hidalgo le pregunta sobre Kenji, ¿no? Del cual se sabía que estaba alejada. Él dice que había un acercamiento no definitivo, pero y además ella misma se encarga de meter el tema del papá, ¿no? De Alberto Fujimori. Se sabía que el partido estaba partido, había algunas facciones ahí entre gente que apoyaba a Keiko, gente que estaba un poco más del lado de Alberto Fujimori, y que ella además inicialmente, anteriormente, había estado en contra del indulto. Parece que esta entrevista va dirigida a todo el partido, a tener un ánimo un poco más conciliador, ¿no? Y volver a encontrarse y a un llamado a la fuerza y a la unión, para que todas las facciones del partido sepan que una intención de diálogo, ¿no? Si acaso ya no de cercanía, por lo menos de diálogo, incluso con el lado de Kenji, ¿no? Que es con quien está más distanciada. Y luego se alinea bastante también con el indulto. Y otro tema tiene que ver con la prisión, porque a través de la prisión es que ella apela a la religión, como parte de la historia que va contando en este reportaje. Es eso lo que lleva a que estén haciendo la entrevista justamente en ese lugar, porque ella menciona que ha tenido un acercamiento con Dios, ¿no? Y además es como esta especie de bautismo católico, ¿no? Esta cosa de que como la muerte y resurrección, ¿no? Está en prisión, ¿no? Dice que a partir de la prisión valora a su familia y luego entra el tema de la fe, ¿no? Es la familia, Dios, ¿no? Y luego además, luego de eso tienen una revelación, digamos, ¿no? De saber cuál es su misión, que es rescatar al país, según menciona ella, ¿no? Y luego a partir de rescatar al país es que enlaza también con la campaña, porque la campaña se llama Rescate 2021. Ella también menciona lo de la tristeza y a mí me parece que esa parte es un primer intento de llamar a la parte sentimental. Me da la impresión de que ella intenta llorar en ese momento, ¿no? Y que además esto contrasta bastante con las imágenes que se muestran de soporte, que me parece que eso es tiene más cuenta del reportero. Probablemente ella también tiene eso en mente, que todos tenían esa o tenemos esa imagen grabada en la cabeza para mencionar sobre este cambio, para mencionar que la prisión te cambia, ¿no? Y ahora le da además un sentido místico a su postulación, que en verdad no era necesario porque ella ha querido postular desde siempre y además siempre ha querido, y parte de esto ha sido el problema del distanciamiento con el papá y con el hermano, ¿no? Recordemos que el 2016 ella ya había dicho que en las elecciones del 2021 no iba a haber ningún candidato de apellido Fujimori. Y es esta reflexión que ella menciona en su propia versión la que la motiva a salvar al país y postular, ¿no? Y menciona que Rescate 2021 tiene como dos ejes, que es recuperar la economía familiar. No mencionó si es de su propia familia o de la familia de los peruanos.
Y además mejorar las políticas de salud. Y además uno de sus especialistas, de la gente que está cercana a ella, es Ernesto Bustamante. Siempre lo mencionan como el doctor Bustamante. Entonces también ahí el mensaje es como que me estoy valiendo de las personas que saben, ¿no? De las personas de que los expertos me están asesorando y que forman parte de mi equipo y van a dirigir toda esta recuperación de la pandemia, ¿no? Y luego ya habla sobre la religión y la Virgen de la Puerta, y aquí es la parte específicamente donde ya se da el llanto, ¿no? Y cuando ella comienza a hablar sobre la religión, es que también me da la impresión de que se extiende un poquito más como para poder hacer este quiebre, ¿no? Esta cosa de que le sale la lágrima, que comienza ya a quebrarse para verse un poco más humana y un poco más cercana, ¿no? Y tener este cuadro, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención fue la necesidad de dar el mensaje de yo cumplo lo que prometo. Yo cumplo con no conglomerar gente, ¿no? Yo no soy como Vizcarra, que antes decía A y ahora hace B, ¿no? Yo cumplo con cumplir mi promesa con la Virgen de la Puerta, ¿no? Que se me apareció durante estaba en prisión y ahora estoy cumpliendo con venir a verla. Lo que no menciona es que ella había prometido el 2016 que no habría ningún candidato con el apellido Fujimori. Y luego le da un giro de tuerca místico, mencionando que ahora siente que su misión en la vida es salvar el Perú a partir de que sucede todo lo de la pandemia y que tiene esta revelación durante su estadía en prisión. Hay una narrativa religiosa bastante importante, ¿no? Y también le preguntan, obviamente, sobre toda la crisis donde Fuerza Popular ha sido uno de los partidos que ha jugado un papel bastante importante, ¿no? Desde la vacancia de PPK hasta la salida de Vizcarra, ¿no? Y aquí Keiko trata de diluir bastante la responsabilidad, ¿no? Comienza diciendo, no, es que hemos sido varios, ¿no? Y cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, ¿no? Entonces siempre dice que, bueno, que han sido varios los partidos que han hecho eso. Y luego sí, ya hace un mea culpa, pero dice algo bastante curioso, ¿no? Y sobre esto sí tengo algunos reparos, porque cuando dice ha habido errores y uno aprende de los errores, ¿no? Eh, Fuerza Popular no es un partido que tenga 3 años, no es un partido nuevo, viene desde el Fujimorismo desde los 90 y además, como ya sabemos por los diferentes grupos de chat, de Telegram y todo lo demás, son bastante organizados, ¿no? Entonces, esto de que diga que hay voces individuales, de que han habido errores, a mí no me cuadra mucho, ¿no? Y de los errores se aprende, claro, pero a esas alturas yo creo, me parece, que ya deberían haber aprendido, ¿no? Y además otra cosa que existe, y ya que estamos hablando de catolicismo, es cuando hablamos de la confesión, ¿no? Cuando tú asumes tus pecados y luego haces un propósito de enmienda, es decir, no volver a hacer lo que ya hiciste, no volver a repetir tus errores, no volver a cometer los pecados. Entonces, esto considerando que lo han hecho en la época de PPK y lo han estado haciendo luego en la época de Vizcarra, más allá te guste o no te guste Vizcarra, finalmente era el presidente en un momento de crisis, a mí me parece nuevamente un doble discurso, ¿no? De decir, bueno, sí, pues es que no sabíamos, pero no son nuevos, no es que el partido, o sea, veamos cuántas campañas tiene Keiko postulando, ¿no? A mí me quedan algunas preguntas sobre este reportaje, ¿no? Porque para comenzar, ¿quién pidió la entrevista? Si fue un pedido del canal, ¿no? Si fue al revés, si fue Keiko quien se acerca, o sea, o su equipo de campaña, quien propone esta entrevista, porque está todo súper bien escenificado, digamos, ¿no? La entrevista deja a Keiko como de una manera muy impecable, ¿no? Luego ya al momento de editar es que se agregan las imágenes de lo que pasó, de la vacancia, ¿no? De la calaña de congresistas, del congreso que se disolvió, etcétera. Pero esa es una duda que yo tengo sobre de dónde nace la idea de hacer la entrevista. Para cerrar quería mencionar unas cosas que ya no tienen nada que ver con esto, sino más bien con en las últimas 2 semanas hay una campaña sostenida contra el Partido Morado, ¿no? La primera semana ya fue un autogol de Guzmán y su gente al presentar ese mamarracho de spot del cual comentamos aquí.
Y la semana pasada se armó todo un escándalo innecesario sobre el consumo de marihuana, ¿no? de Daniel Olivares. Y esa semana están agarrando unas declaraciones de otra candidata, de Patricia Gamarra, sobre cuando habla de la pobreza, ¿no? Yo no espero que una persona que no ha sido pobre nunca en su vida diga que ha sido pobre, ¿no? De repente la respuesta no es lo más afortunada. Quizá de repente lo que se podría cuestionar es el tipo de formación, ¿no? Y la capacidad de gestión que tienen muchas personas, muchos de los candidatos que están postulando. Y, o sea, pero ¿por qué nos centramos justamente en estos candidatos cuando tenemos no sé cuántos partidos? Y me imagino que incapaces debemos tener en todos, de la misma manera que tenemos un montón de gente que está con procesos judiciales abiertos, ¿no? Entonces, me da mucho que pensar que las luces se estén centrando justamente ahora en candidatos de cierto partido, ¿no? Veamos cómo van las cosas la siguiente semana. Veamos si de repente la siguiente semana tenemos una semana más con ataques a un partido determinado, que en este caso es el Partido Morado. Más o menos podemos ir intuyendo por dónde van las balas, ¿no? Veamos qué va sucediendo. Mi nombre es Diego Bendaño, buenas noches.